Juan Luis Galiacho, periodista de larga trayectoria, ha intervenido públicamente para abordar uno de los temas que ha causado gran controversia en las últimas semanas, tanto en su medio digital como en diversas apariciones televisivas. Esta cuestión, que ha generado una notable reacción mediática, gira en torno a las reveladoras conversaciones privadas entre Bárbara Rey, conocida actriz y vedette, y Juan Carlos I, el rey emérito de España. Los audios que han salido a la luz exponen diálogos de carácter comprometido que, como era de esperarse, han captado la atención no solo de la prensa nacional, sino también de la audiencia general, causando un gran revuelo en el país. Este escándalo ha mantenido en vilo a la opinión pública, creando debates y especulaciones en torno a las implicaciones de tales revelaciones. Hasta el momento, lo que faltaba por conocer era la reacción del propio Juan Carlos I frente a la filtración de estas grabaciones íntimas que involucran a Bárbara Rey, quien a lo largo de los años ha estado vinculada con numerosos romances, algunos de ellos con personalidades de alto nivel. Uno de los aspectos más sorprendentes de este escándalo es que, entre los muchos amores de Bárbara Rey, destaca una figura de gran importancia que, según se ha indicado, estaría casi a la misma altura en términos de relevancia que el rey emérito. Esta figura perdió la vida en circunstancias trágicas, un suceso que conmocionó a muchos en su momento. Sin embargo, lo que ha pasado relativamente desapercibido hasta ahora es que, tiempo después, la hija de esta misma persona también falleció en circunstancias igualmente trágicas, generando una sombra de misterio que ha permanecido en el olvido durante mucho tiempo. En sus intervenciones, Galiacho ha detallado estos eventos, aportando matices que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las conexiones y relaciones personales que han rodeado a Bárbara Rey y al rey emérito. Además, ha comentado sobre un libro autobiográfico que se está preparando sobre la figura de Juan Carlos I. Este libro está siendo elaborado por una periodista francesa que, curiosamente, ha sido vista en compañía de la infanta Elena en fotos recientes durante una regata. Aunque no está claro si estas imágenes son actuales o pertenecen a un tiempo pasado, no han dejado de atraer la atención de la opinión pública y de los medios, pues podrían indicar una cercanía o apoyo que la familia mantiene hacia el rey emérito en estos momentos tan delicados. En cuanto a la reacción de Juan Carlos I ante la filtración de estas conversaciones privadas, se ha informado que el rey emérito se siente profundamente afectado por la situación. Silvia Taulés, otra periodista que ha estado en contacto con personas cercanas a él, ha revelado que, aunque ahora Juan Carlos I ya no es jefe de Estado y ha adoptado una vida más común y corriente en comparación con su anterior rol de monarca, este escándalo ha tenido un impacto significativo en su estado anímico. Según las declaraciones obtenidas, a pesar de que ha intentado mantener la serenidad y no involucrarse públicamente en este tema, ha habido momentos en los que no ha podido contener su frustración. Se sabe que entre el pasado domingo y lunes, experimentó un episodio de enojo considerable. Personas de su entorno han descrito este episodio como un berrinche o un momento de gran enfado, lo cual no es habitual en él, ya que generalmente se presenta como un hombre pausado y reflexivo. Sin embargo, dada la gravedad del asunto y la implicación de su nombre en estos audios, era de esperar que su reacción fuera intensa. Lo que parece haber enfurecido particularmente a Juan Carlos I es la comprensión de que este escándalo iba más allá de lo que en un principio se había pensado. En un primer momento, se especulaba que la polémica se limitaría a la publicación de una fotografía en un medio holandés, pero pronto quedó claro que la situación era mucho más compleja. La implicación de OK Diario, un medio conocido por sus exclusivas y revelaciones polémicas, en la difusión de estos audios ha sido un elemento determinante que ha encendido las alarmas para el rey emérito. Según las fuentes cercanas, Juan Carlos I ya estaba al tanto de la existencia de estos audios y de su contenido, pero lo que lo sorprendió fue la magnitud de la filtración y el hecho de que solo se había dado a conocer una pequeña parte de las conversaciones, lo que sugiere que aún queda más información por salir a la luz. El enfado inicial de Juan Carlos I ha ido disminuyendo gradualmente a medida que ha pasado el tiempo y ha asimilado la situación. Sin embargo, el pasado viernes, las tensiones volvieron a subir, alcanzando otro pico significativo debido a la filtración de conversaciones que involucraban a la reina Sofía, su esposa. Este nuevo giro ha añadido otra capa de complejidad y drama al escándalo, ya que implica a más miembros de la familia real, lo que sin duda añade presión sobre Juan Carlos I. A pesar de esto, se ha informado que el rey emérito ha contado con el apoyo incondicional de sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, quienes han estado a su lado en estos momentos de adversidad. Además, algunos de sus amigos más cercanos también han mostrado su respaldo, brindándole un refugio de lealtad y confianza en medio de la tormenta mediática. En cualquier caso, Juan Carlos I ha tomado una decisión firme respecto a cómo manejar este asunto públicamente. Ha expresado que no tiene intención de incluir estos episodios con Bárbara Rey en las memorias que está escribiendo.
Según él, este capítulo no merece más que ser olvidado, y ha dejado claro que no será mencionado en ninguno de los relatos o capítulos de su vida que planea dejar plasmados. Para el rey emérito, este episodio es solo un incidente menor que no tiene la relevancia suficiente como para ser inmortalizado en sus escritos. En definitiva, su enfoque parece ser el de pasar página y continuar con su vida, evitando así que esta polémica afecte su legado o se convierta en un tema central en su narrativa autobiográfica. Un asistente cercano a la reina Sofía ha decidido compartir información sobre su supuesta reacción ante las recientes polémicas, aunque, sinceramente, esta versión genera dudas en cuanto a su veracidad. Según la fuente, a lo largo de la vida del rey Juan Carlos I ha habido numerosas mujeres, algunas más discretas y otras más públicas, como es el caso de Bárbara Rey. Este comentario, aunque no confirmado, deja entrever un claro contraste en las relaciones del monarca. Mientras tanto, Juan Luis Galiacho ha continuado publicando y siguiendo de cerca el desarrollo de esta historia desde su plataforma digital, como era de esperarse dado el interés público que ha suscitado el tema. En este contexto, se ha publicado un artículo relacionado con las figuras masculinas que han marcado la vida de Bárbara Rey. Entre los nombres mencionados se encuentran los ya conocidos, Ángel Cristo, el periodista y actor Pirri, el actor francés Alain Delon, así como otros, como el empresario francés Philippe Junot. Sin embargo, un nombre que me llamó particularmente la atención, y que no aparece en la lista, es el de Joaquín Garrigues Walker, una relación que Bárbara Rey admitió en una entrevista en su momento, vendida a un programa televisivo, posiblemente ¿Dónde estás, corazón? Bárbara Rey confesó su vínculo con este hombre, quien, aunque no alcanzaba el nivel de influencia del rey emérito, sí tenía una relevancia importante. Joaquín Garrigues Walker fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Adolfo Suárez, en el periodo de la UCD, Unión de Centro Democrático, tras la dictadura de Franco. Era una figura con considerable influencia en la política de su tiempo. Según lo que relató Bárbara Rey, esta relación tuvo lugar una vez que la UCD había desaparecido y durante el mandato socialista de Felipe González. Este dato aporta un contexto interesante, ya que se ubica temporalmente en un periodo en el que Bárbara Rey ya había tenido encuentros amorosos con otras figuras destacadas, como el rey Juan Carlos I, el futbolista Carlos Rexach y el torero Francisco Rivera Pirri. Bárbara mencionó que lo que la atrajo de Joaquín Garrigues Walker fue el contraste con sus anteriores parejas, ya que él se destacaba por ser una persona culta, refinada, educada y con una visión cosmopolita. Este dato llama la atención, ya que marca un cambio en las preferencias de Bárbara Rey. Sin embargo, hay ciertos detalles que no parecen encajar del todo en la cronología de los hechos narrados por Bárbara Rey. Ella afirmó que tuvo una relación con Paquirri antes de conocer a Isabel Pantoja, pero los datos no coinciden. Paquirri falleció de forma inesperada en 1980 debido a una parada cardíaca, y Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja y Paquirri, nació en 1984. Estos detalles cronológicos parecen incongruentes y ponen en duda la exactitud de la narrativa de Bárbara Rey. En este sentido, es posible que haya confusión o que la cronología real de los eventos haya sido distorsionada por el paso del tiempo. Respecto a Joaquín Garrigues Walker, se sabe que falleció a causa de una parada cardíaca. Si bien esta fue la causa oficial reportada, no se puede obviar el hecho de que, años más tarde, su hija murió en un accidente de tráfico del cual apenas se han obtenido detalles concluyentes. Este suceso ha despertado inquietudes, especialmente considerando los numerosos eventos intrigantes que han rodeado la vida de Juan Carlos I y Bárbara Rey. Por otro lado, es importante mencionar la relación de Bárbara Rey con Ángel Cristo, famoso domador de circo. Ángel Cristo enviudó en marzo de 1979, en enero de 1980, contrajo matrimonio con Bárbara Rey en el circo. Esta relación surgió en un periodo de tiempo relativamente corto, ya que se dice que estuvieron juntos durante aproximadamente 5 meses antes de casarse. Aquí las fechas adquieren relevancia, pues en menos de un año desde la muerte de la primera esposa de Ángel Cristo, él ya estaba casado con Bárbara Rey, lo que resulta notable y da una idea de la velocidad con la que se desarrollaron los acontecimientos en la vida de ambos. En lo que respecta a Ángel Cristo, no existían indicios de problemas relacionados con el consumo de sustancias hasta 1964, momento en el que comenzó su adicción. Para 1984, se establece que su relación intermitente con Bárbara Rey duraría otros 10 años, mientras que, paralelamente, se ubican datos relacionados con el vínculo de Bárbara Rey y Juan Carlos I. Estos datos, que considero de gran relevancia, ofrecen un giro significativo a toda la narrativa que se ha construido alrededor de este tema. Sin embargo, el último dato que se ha verificado es especialmente sorprendente y arroja nueva luz sobre estos hechos. Este dato proviene del digital de Juan Luis Galiacho, quien ha seguido investigando y publicando sobre la vida del rey emérito y su entorno.
El nombre que surge en esta nueva revelación es el de Manuel Prado y Colón de Carvajal, una figura clave en la vida de Juan Carlos I Prado, quien fue íntimo amigo y confidente del monarca, y padre de Borja Prado, conocido por su vinculación con la cadena Telecinco. Ha sido una presencia controvertida en la biografía del rey. Manuel Prado y Colón de Carvajal fue encarcelado en su momento, y a lo largo de los años, ha estado implicado en diversos asuntos polémicos que lo relacionan directamente con el monarca español. En 2008, según Galiacho, Bárbara Rey criticó a Telecinco y, en particular, a Borja Prado, acusándolo de utilizar la cadena en su contra, una declaración que lleva repitiendo desde hace un par de años. Además, las memorias de Manuel Prado y Colón de Carvajal, tituladas Una lealtad real, generaron controversia incluso antes de su publicación. Estas memorias fueron censuradas en 2008 poco antes de que salieran a la luz. Lo interesante es que dichas memorias estaban a punto de ser publicadas por la misma editorial que había lanzado el libro de Jaime Peñafiel con las aportaciones de Jaime del Burgo, lo cual sugiere un entramado de conexiones y lealtades que va más allá de lo visible. El hecho de que las memorias de Prado fuesen guillotinadas por la editorial en su momento, quien decidió triturar los 5,000 ejemplares de la primera edición, llama profundamente la atención. La pregunta que surge es, ¿por qué una editorial, cuyo objetivo principal es generar ganancias, decidiría destruir una tirada entera de libros que podrían ser altamente lucrativos? Manuel Pimentel, propietario de dicha editorial y exministro del gobierno de Aznar en su primera legislatura, justificó la decisión argumentando que no era el momento editorial adecuado para lanzarlas. Sin embargo, este hecho deja abiertas muchas preguntas y sospechas sobre las razones reales detrás de esta decisión. Finalmente, en 2018, las memorias de Prado se publicaron, aunque con notables ediciones que evitaron cualquier conexión comprometedora o detalle relevante que pudiera generar controversia. Es evidente que, al eliminar ciertos aspectos, el objetivo fue neutralizar el impacto que podrían haber tenido en la imagen del monarca o de personas allegadas. Este proceso de edición y censura sugiere que, incluso en años recientes, existen elementos que se prefieren mantener ocultos, y da la impresión de que se sigue controlando la narrativa en torno a figuras del pasado régimen. Las investigaciones de Juan Luis Galiacho revelan conexiones y vínculos que parecen no recibir la cobertura mediática que cabría esperar, y esto se torna especialmente evidente al observar la desaparición de ciertas personas en circunstancias misteriosas. Los hombres que han pasado por la vida de Bárbara Rey, así como su relación con figuras influyentes como Juan Carlos I, ofrecen un mapa complejo de relaciones y secretos que, al ser analizado en su conjunto, permite entender mejor el contexto de los audios y las declaraciones de la actriz. Es fundamental mirar el panorama completo y no quedarnos solo con los detalles más evidentes o superficiales. Entender estas relaciones y los eventos que rodean a estas figuras podría ser clave para desentrañar las verdaderas motivaciones y temores que afectan a Bárbara Rey en este momento. No pretendo posicionarme a favor o en contra de ninguna de las partes involucradas, más bien, creo que es una cuestión de aplicar el sentido común y de reflexionar sobre las prácticas que se llevaban a cabo en aquella época. En cierto modo, la CSI de entonces, el servicio de inteligencia de la época, parecía un organismo con la dinámica casi caricaturesca de una historia de Mortadelo y Filemón, donde las intrigas y las operaciones secretas eran parte del día a día. Lo que quiero señalar es que, en aquellos años, las cosas no siempre se manejaban de una forma especialmente profesional o rigurosa. Estamos hablando de España en los años posteriores a la muerte de Franco, un periodo marcado por muchos acontecimientos significativos y turbulentos. Por ejemplo, recordemos la matanza de los abogados de Atocha, entre otros hechos que han quedado en el pasado, pero que, a mi juicio, hoy en día pueden salir un poco más a la luz. Creo que este trasfondo es fundamental para entender la complejidad de todo esto. No se trata solo de atribuir responsabilidad, ya que no estamos en una caza de brujas, pero hay que ver que este asunto va más allá de un simple desliz o una infidelidad del rey Juan Carlos I hacia la reina Sofía con Bárbara Rey. Es necesario ampliar el panorama y analizar las conexiones y las personas que efectivamente están relacionadas con este tema. Considero que esa es la principal queja de Bárbara Rey, quien afirma que, en este caso, fue utilizada como una pieza menor en un juego mucho más amplio. No debemos olvidar que hubo un acuerdo de 600 millones de pesetas entre ella y el CSID, pero este pacto no fue simplemente un asunto entre Bárbara y el rey emérito. Hay muchas más partes implicadas y un contexto mucho más amplio. Es fundamental revisar las biografías de los involucrados, así como las fechas y los eventos para comprender la magnitud de esta situación. En mi experiencia, incluso para mí, ha sido complicado seguir el hilo de todo esto, especialmente lo que respecta a figuras como Joaquín Garrigues o Alquer, donde hay datos que parecen no encajar o que no coinciden temporalmente.
Y, aunque pueda parecer que una diferencia de 1 o 2 años no es relevante, esos pequeños detalles pueden ser clave para completar el rompecabezas de este escándalo que involucra a Juan Carlos I y Bárbara Rey. Es evidente que este caso va mucho más allá de los audios y de la prensa del corazón. Es fundamental que observemos detenidamente los nombres involucrados: Manuel Prado y Colón de Carvajal, Joaquín Garrigues Walker, Sandra Mozarovsky, Ángel Cristo, entre otros. Por ejemplo, en el caso de Ángel Cristo, hay que analizar cuándo comienza su declive y cómo se relaciona con su vínculo con Bárbara Rey. Debemos examinar todo esto en conjunto, sin olvidar que Bárbara fue, en muchos aspectos, una mujer que sufrió maltrato y abuso. Yo personalmente tengo otros nombres que me resultan más relevantes y sobre los cuales seguiré indagando en mis próximos vídeos, porque creo que este tema tiene una profundidad que puede ser interesante si se aborda de la manera adecuada. Si nos quedamos solo en las infidelidades y en los aspectos superficiales, creo que no vamos a descubrir nada nuevo. Hasta ahora, no se ha revelado ninguna información que no fuera ya conocida, más allá de los audios y algunas pruebas gráficas que confirman la relación entre la vedette y el exmonarca. Desde mi perspectiva, todo esto es un verdadero despropósito. Telecinco ha aprovechado estas noticias para incrementar su audiencia, ya que sus contenidos anteriores estaban ya agotados y necesitaban algo nuevo para captar la atención del público. Sin embargo, este tema ya empieza a parecer un recurso repetitivo y poco original. Me encantaría saber vuestra opinión, así que dejad vuestros comentarios, suscribíos al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro apoyo.